Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Deseo en primer lugar agradecer la gentil invitación de Magdalena González a este segundo simposio sobre narrativas bolivianas, evento que permite estrechar los vínculos entre investigadores de diferentes horizontes en torno a las letras bolivianas. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes, a través de este medio, la ponencia preparada para tal ocasión. La misma titula Representaciones de identidad racial en Fanon y Reinaga, una aproximación lexicométrica a los sujetos del discurso postcolonial. La problemática de la representación reenvía en la línea de Michel Foucault y otros teóricos de la historia y la literatura a un rasgo congénito del lenguaje. Las palabras no son transparentes y esta esencia opaca impide una representación mimética de la realidad. Así, surge la imposibilidad de asignar un sentido esencialista y fijo a las representaciones que, en numerosas ocasiones, adquieren una significación en función de elecciones políticas y diversos condicionamientos contextuales. En este marco, la otredad no podría explicarse de manera ontológica, sino como una construcción verbal históricamente situada. Así, el lenguaje en su manifestación verbal o escritural no puede dejar de representar la realidad según un determinado punto de vista, un posicionamiento político o un lugar social, que inevitablemente impone una manera singular de expresión. La producción de una imagen de identidad se realiza en la medida en que la representación del sujeto busca distanciarse, mediante la comparación, de la figura del otro. La importancia de esta suerte de cotejo identitario también es destacada desde la perspectiva de las ciencias del lenguaje y el análisis del discurso, pues la noción de identidad está vinculada a la de sujeto y a la de alteridad, la primera ligada al hablante y la segunda relacionada a la diferencia con un otro, un vínculo mediante el cual se constituye el propio sujeto. En este sentido, el proceso de identificación genera una imagen o representación identitaria que, en el caso del corpus estudiado, se ejecuta en clave racial. Se inscribe en el discurso mediante el cotejo de vocablos específicos. El carácter de estos signos raciales puede corroborarse en los diccionarios académicos que, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, registran usos explícitamente racializados que no son ajenos al discurso postcolonial. Localmente, recientes estudios sobre la obra de Fausto Reinaga señalan que tanto él como Frantz Fanon son considerados integrantes de una corriente temprana de crítica al periodo denominado colonial. Asimismo, el pensamiento indianista Reinaga habría sido significativamente influido ideológicamente por Fanon, en particular en lo concerniente a un paralelismo racial entre las figuras del indio y del negro. En este marco, el presente trabajo busca aproximarse a las representaciones de identidad racial presentes en textos de Fanon y Reinaga. Los escritos considerados para el caso del primer autor son Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra, y para el caso del segundo, La Revolución India y La Tesis India. La exploración documental realizada mediante la aplicación de una metodología lexicométrica que estudia el vocabulario de secuencias textuales estadísticamente permite desgajar algunas de las imágenes de identidad racial cotejadas en el discurso postcolonial de los escritores considerados. La medición estadística del vocabulario permite realizar una constatación cuantitativa de las especificidades léxicas en los textos estudiados. Las especificidades positivas se definen como formas o vocablos anormalmente frecuentes en una parte del corpus. En contraste, las especificidades negativas representan las formas anormalmente escasas en este conjunto textual. El cálculo de especificidades léxicas realizado a partir de 4 divisiones textuales mayores, correspondientes a los escritos considerados, revela un vocabulario que caracteriza la escritura de cada uno de estos subconjuntos textuales en función al corpus considerado. La cuantificación léxica permite constatar el privilegio de signos raciales como negro y blanco en la obra de Fanon e indio y mestizo en los textos de Reinaga,
todos ellos con notables índices de especificidad positiva. La excepción la constituye el escrito Condenados de la Tierra, que en contraste recurre a vocablos identitarios de orden político como colonos y colonizados. El peso léxico que revisten estos vocablos resulta significativo al momento de estudiar las representaciones de identidad racial que se definen relacionalmente, en este caso, a través de un vínculo de oposición. En este sentido, la metodología lexicométrica nos permite realizar cálculos de coocurrencias, es decir, cómputos de afinidades particulares entre formas o vocablos al interior de una unidad de contexto lingüístico. En el caso que concita nuestra atención, las formas consideradas para el cálculo de coocurrencias, el término negro en los textos de Fanon, indio en los de Reinaga, muestran afinidades específicas con vocablos como blanco y mestizo respectivamente. Entre otras asociaciones léxicas, el cálculo de coocurrencias permite atestar la frecuente coaparición de, por ejemplo, negro y blanco en segmentos menores del corpus analizado. De la misma manera es posible constatar las recurrentes actualizaciones contiguas de los vocablos indio y mestizo en las obras de Reinaga. En ambos casos el cómputo de coapariciones puede ampliarse considerando las formas plurales y femeninas de los sustantivos en cuestión. La iteratividad de las asociaciones negro y blanco, unas 141 veces en los textos de Fanon, e indio y mestizo, unas 173 veces en Reinaga, exige un retorno al contexto lingüístico en el cual se construyen las imágenes verbales. La recontextualización de estas díadas frecuentes en el discurso postcolonial nos permite extraer algunas representaciones de identidad racial, como se verá a continuación. Ante la confirmación cuantitativa del carácter eminentemente racial de 3 de los 4 textos que conforman nuestro corpus, además de la frecuente coaparición de las díadas blanco y negro, indio y mestizo, corresponde en este punto aproximarnos a algunas de las representaciones de identidad racial inscritas en los textos de Fanon y Reinaga. En el caso de Fanon encontramos en su escritura imágenes como la que podríamos denominar la del negro emblanquecido, más propiamente la del negro deseoso de ser blanco, producida a partir de la oposición léxica anteriormente referida y su frecuente aparición contigua. Veamos. A partir de un conjunto de contextos lingüísticos inmediatos, algunas actualizaciones de la diada racial se encuentran dispersas a lo largo de la obra e ilustran esta representación. Por ejemplo, el negro quiere ser blanco, el negro antillano será tanto más blanco, es decir, parecerá tanto más al verdadero hombre cuanto más y mejor haga suya la lengua francesa. No hay nada tan sensacional como un negro que se exprese correctamente en francés, porque en verdad asume el mundo blanco. Yo había trazado un paralelo entre la poesía negra y europea. Un compañero metropolitano me decía calurosamente: en el fondo tú eres blanco. Yo, negra, ¿no ves que soy casi blanca? Detesto a los negros. El negro, hace mucho de esto, admitió la superioridad indiscutible del blanco, y todos sus esfuerzos tienden a realizar una existencia blanca. Esto lo expresa Fanon, ¿no?, en su escrito Piel negra, máscaras blancas. De manera análoga, desgajamos la representación que podríamos denominar la del blanco virtuoso en los siguientes filamentos dispuestos en la confección textual elaborada por el psiquiatra martiniqués. Yo soy blanco, es decir, me pertenecen la belleza y la virtud, que nunca fueron negras. No es porque neguemos a los negros todo valor, pero usted sabe que vale más ser blanco. El pecado es negro, la virtud blanca. El individuo que sube hacia la sociedad, la blanca, la civilizada, tiende a rechazar la familia, la negra, la salvaje. Bien, mal, bello, feo, blanco, negro,
Estas son las parejas características del fenómeno que, remedando a Dide y Giraud, llamaremos maniqueísmo delirante. Estos son extractos, fragmentos, más bien dicho, de la obra de Fanon. Estas y otras imágenes sistemáticamente incluidas en la obra de Fanon se insertan en el contexto de un estudio clínico, en el cual el autor revela una patología psicológica conformada por un conjunto de representaciones construidas por el blanco y supuestamente internalizadas por el negro. El caso de Reinaga produce imágenes de identidad racial y aquello se realiza en el marco de un proyecto político denominado indianismo. La frecuente inscripción de la díada indio o mestizo en sus textos elabora representaciones dramáticas como las de el indio esclavo, que puede percibir en los siguientes contextos lingüísticos tal representación. Un manojito del cholaje mestizo montado sobre 4 millones de indios esclavos. La república del cholaje blanco mestizo con esclavos indios. El blanco mestizo tiene necesidad de justificar la esclavitud del indio. 500.000 blancos mestizos esclavizan a 4 millones de indios. El indio es oprimido, explotado y esclavizado por el mestizo, por el cholo y por el gringo. El cholaje blanco mestizo, que reemplaza al español, arrecia y redobla la opresión esclavista sobre el indio. Esto lo dice Reinaga en La Revolución India. Hay algunos otros ejemplos de la tesis india. Son los siguientes. Bajo el dominio español, bajo el mestizo republicano, el indio ha sido nada más y nada menos que una bestia esclava. El mestizo boliviano, al único ser grande, noble y sabio de esta tierra, el indio, le pone cadenas. Las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la clase explotadora, de la burguesía mestiza, en tanto que el indio campesinado es la raza de siervos, la raza de esclavos. Palabras de Reina. El horizonte político de la revolución y la liberación indias, explicitado también en los textos de Reinaga, puede comprenderse coherentemente así ante la representación insistente del indio esclavizado. Si bien puede apreciarse por oposición la imagen del mestizo esclavista, supuestamente opresivo, en los fragmentos citados, resulta particularmente desdeñosa la representación iterativa del mestizo pútrido, tal como emerge a partir de la inscripción de la díada en los siguientes fragmentos de Reinaga. Ahí tenemos la Bolivia del cholaje blanco mestizo, una Bolivia putrefacta, queda la Bolivia india. Ni somos hermanos del putrefacto, cholaje blanco mestizo, ni somos campesinos, somos indios. El cholaje blanco mestizo, al bautizar y disfrazar al indio de campesino, quiere que éste se integre en su sociedad putrefacta. Bolivia será liberada solo por el indio y no por el putrefacto mestizo blancoide. El comunismo al indio quiere asimilar, integrar a la sociedad del cholaje blanco, quiere hacer del indio un cara mestizo, híbrido y putrefacto. Sanguínea y espiritualmente, el indio está lejos aún de la podredumbre del cholaje blanco mestizo. Palabras de Reinaga en La Revolución India. La virulenta representación del mestizo en los textos de Reinaga, al actualizar un vocabulario biologizante y ultrajante, el de hibridez, consanguinidad, pigmentación, putrefacción, en los segmentos analizados, serpentea la proclamación de un racismo cuyo odio, rechazo y desprecio de quienes presentan características físicas diferentes hace que se los considere como parte de una especie distinta e inferior. Ello en una supuesta escala biológica donde la imperfección y degeneración de la alteridad determinaría también sus rasgos morales y culturales. Para finalizar, quisiera presentar algunas consideraciones. El presente trabajo, a través de una sucinta exploración documental y estadística, ha logrado aproximarse a algunas representaciones de identidad racial manifestadas en la obra de Fanon y Reinaga. La representación identitaria en clave racial se ha manifestado a través de díadas léxicas, características de los textos estudiados.
El desgajamiento de imágenes en el corpus, a partir de las asociaciones de negro y blanco en el caso de Fanon, ha permitido bosquejar figuras que se enmarcan en un trabajo psicológico que busca subsanar una patología de imágenes, ¿no? Valga el término imaginario, que padecería gran parte de la población africana. De la misma manera, para el caso de Reinaga, la inscripción iterativa de la díada indio-mestizo esboza algunas imágenes victimizantes y otros indicios de propugnación racista en el marco de su proyecto político. Los aspectos arriba señalados han podido ser sucintamente apuntados en el presente trabajo. Sin embargo, se hace patente la necesidad de una profundización en el estudio de los mismos. Asimismo, se puede avisorar un análisis en relación a otras imágenes producidas a partir de las díadas estudiadas, incluyendo otras asociaciones léxicas frecuentes que han sido explicitadas por el cálculo de coocurrencias, por ejemplo, colono colonizado, indio cholaje o incluso clivajes de género del tipo indio-india, que pueden completar y afinar los retratos de identidad racial aquí esbozados. Les agradezco la atención dispensada en la presente exposición. Para mayor información les invito a visitar mi blog personal y yo estaré muy complacido de recibir cualquier comentario o duda sobre el trabajo presentado. Muchas gracias y hasta la próxima.